Era pasada la medianoche. Después de dar vueltas en la cama sin poder dormir, finalmente me levanté para tomar un poco de agua. Mientras caminaba por el pasillo, noté que las luces del salón seguían encendidas. Sí, era esa noche. Mi hermano Nathan había enviado a Ethan a quedarse conmigo por un tiempo. Cuando supe lo que le había pasado, sentí que algo en mí se rompía. Su vida entera se había desmoronado de la noche a la mañana. Su esposa, con quien había compartido tantos años, le había sido infiel. Ethan lo había dado todo por esa relación, y ahora estaba completamente perdido. Nathan me había llamado desesperado. Su hijo también estaba pasando por un momento difícil y no podía lidiar con la situación. Clara, por favor, deja que Ethan se quede contigo un tiempo, me había suplicado. Necesita paz. No conocía bien a Ethan, pero sabía que su dolor provenía de la traición de alguien en quien había confiado plenamente. Nuestra familia ya había pasado por muchas pérdidas. Yo misma había perdido a Daniel, mi esposo, 7 años atrás. Teníamos tantos planes, habíamos comenzado a construir nuestra casa soñada, pero todo se detuvo de golpe cuando Daniel falleció repentinamente. Desde entonces, la soledad se convirtió en mi sombra constante. Pero últimamente, la sensación de vacío había sido más fuerte que nunca. Y esa noche, lo sentía con más intensidad. Caminé en silencio hacia la sala. Ethan estaba sentado en el sofá, mirando una película romántica. En ese momento, lo único que quería era asegurarme de que encontrara un poco de paz durante su estadía conmigo. Pero no tenía idea de que la vida tenía otros planes. ¿Te desperté?, preguntó con voz apagada cuando notó mi presencia. Negué suavemente. No, solo vine a tomar agua. La verdad era que no quería volver a mi habitación. Sentía que si lo hacía, me hundiría de nuevo en esa sensación de vacío. Tal vez pasar un rato con Ethan haría que la noche se sintiera menos solitaria. Tal vez, solo por un momento, todo podría parecer un poco más normal. Si quieres, puedes sentarte a verla conmigo, dijo, señalando el espacio vacío a su lado en el sofá. No dudé demasiado. Necesitaba compañía. Así que me senté junto a él. La película seguía su curso, pero mi mente estaba en otro lugar. No podía concentrarme en la pantalla. Había algo en la presencia de Ethan, en su silencio, en la forma en que su expresión reflejaba tanto dolor y cansancio. Era un extraño en muchos sentidos, pero, al mismo tiempo, su presencia no me resultaba ajena. Cuando una escena particularmente romántica apareció en la pantalla, desvié la mirada. Y sin querer, mi brazo rozó el suyo. Me alejé rápidamente. Lo siento, murmuré, sintiendo mis mejillas arder. Ethan tardó un momento en responder. No pasa nada, dijo, con una leve sonrisa. Pero en ese instante, el espacio entre nosotros pareció encogerse. El silencio que nos envolvía dejó de ser simplemente cómodo y se convirtió en algo más denso, más difícil de ignorar. La noche había cambiado. Y aunque intenté convencerme de que no significaba nada, que solo era el cansancio o la nostalgia lo que me hacía sentir de esa manera, en el fondo sabía que algo estaba a punto de cambiar. Cuando la película terminó, me levanté y regresé a mi habitación. Me senté en la cama, abrazándome a mí misma, intentando descifrar lo que sentía. Pero no había respuestas fáciles. No dormí en toda la noche. Con la llegada del amanecer, me dirigí al piano, esperando encontrar algo de calma en la música. Desde que Daniel se fue, tocar el piano había sido mi refugio. Me ayudaba a sentirme menos sola, al menos por un rato. Cerré los ojos y dejé que mis dedos se deslizaran por las teclas. La melodía llenó la casa, suave y nostálgica. Pero de repente, sentí que no estaba sola. Al abrir los ojos, vi a Ethan de pie junto a la puerta, observándome en silencio. Mis dedos se detuvieron sobre las teclas por un instante, pero él solo sonrió. Eso fue hermoso,
dijo con sinceridad. Gracias, respondí, sintiendo una extraña calidez ante sus palabras. Ethan dio un paso más dentro de la sala. ¿Sabes? Este ha sido el mejor regalo de cumpleaños que he recibido. Me tomó un segundo procesar lo que acababa de decir. ¿Es tu cumpleaños hoy? Él asintió, con una pequeña sonrisa. Entonces tenemos que celebrarlo, dije impulsivamente. Ethan pareció sorprendido por mi entusiasmo. No es necesario. Claro que sí. Un poco de vino, un pastel. Nada complicado, solo algo para que este día no pase desapercibido. Él me miró por un momento, y luego, para mi sorpresa, sonrió con un destello de diversión en los ojos. Bueno, si insistes. Pero hay una condición. ¿Cuál? Tienes que tocar el piano otra vez esta noche. Reí, tratando de ignorar la extraña emoción que se revolvía dentro de mí. Está bien, pero con la condición de que abramos una buena botella de vino y hagamos un brindis como se debe. Su sonrisa se amplió. Trato hecho. El resto del día pasó con una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. Cuando la noche llegó, descorchamos una botella de vino y nos sentamos a hablar. La conversación fluyó con una facilidad sorprendente. Cada palabra, cada sonrisa compartida, parecía acercarnos más. Finalmente, Ethan levantó su copa con una mirada juguetona. Muy bien, Clara. Dijiste que tocarías para mí, y yo pienso cobrar esa promesa. Tomé una respiración profunda y me dirigí al piano. Al tocar las primeras notas, sentí algo cambiar en el aire. Cada melodía parecía traerme más cerca de algo que aún no lograba comprender. Cuando terminé, un silencio pesado quedó suspendido entre nosotros. Ethan se levantó y caminó hacia mí. Lentamente, con una suavidad que me tomó por sorpresa, colocó sus manos sobre las mías. «Eres increíble», murmuró. Su voz temblaba apenas un poco, y en sus ojos había algo que no me atrevía a nombrar. Y en ese momento, comprendí que lo que estaba sucediendo entre nosotros no era solo una coincidencia. Era el comienzo de algo más. Los días siguientes transcurrieron en una especie de ritmo silencioso, como si tanto Ethan como yo intentáramos ignorar lo que había sucedido aquella noche. Sin embargo, el recuerdo seguía ahí, flotando entre nosotros, en cada mirada sostenida un segundo de más, en cada conversación que parecía desviar su rumbo antes de llegar a donde ambos sabíamos que inevitablemente terminaría. Intenté convencerme de que solo estaba imaginando cosas, de que lo que había sentido junto al piano era un simple momento de vulnerabilidad compartida. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más evidente se hacía. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, Ethan entró con su chaqueta en la mano. «Voy a salir a caminar un rato», anunció. «¿Quieres compañía?», pregunté antes de pensarlo demasiado. Me miró, como si evaluara algo en su mente, y luego sonrió levemente. «Claro». El aire de la tarde era fresco, y el sonido de nuestras pisadas sobre el sendero de grava era lo único que rompía el silencio al principio. Pero pronto, Ethan comenzó a hablar, contándome sobre los lugares a los que solía ir con su esposa antes de que todo se desmoronara. «A veces me pregunto si alguna vez la conocí realmente», dijo en un momento, con la mirada perdida en el camino. «Debe ser difícil», respondí con suavidad. «Lo es», admitió, luego dejó escapar una risa sin humor. «Pero, para ser sincero, he estado tan tranquilo aquí». Lo miré con curiosidad. ¿Eso es bueno o malo? Ethan tardó un momento en responder. «Creo que es bueno», dijo finalmente. «Pero también me asusta». Entendí lo que quería decir. A veces, después de tanto dolor, la paz puede sentirse como algo frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. Nos detuvimos junto a un pequeño lago, donde las hojas caídas flotaban sobre la superficie tranquila del agua. Me di cuenta de que estaba observando mis manos. «¿Qué piensas?», pregunté.
Ethan desvió la mirada hacia el lago. Que no esperaba encontrar esto aquí, murmuró. No solo tranquilidad, sino... Se interrumpió, como si temiera decir demasiado. Pero yo entendí. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo dentro de mí también estaba cambiando. Esa noche, después de la caminata, volvimos a casa y cenamos juntos. La conversación fue más ligera esta vez, llena de bromas y risas suaves. Se sentía como si estuviéramos construyendo algo nuevo, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a definir. Pero lo inevitable no tardó en llegar. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, el teléfono de Ethan sonó. Vi cómo su expresión cambiaba cuando miró la pantalla. «Es ella», dijo en voz baja. Mi corazón dio un vuelco. No le pregunté si iba a contestar. No era mi lugar. Pero cuando se levantó y salió al patio para hablar en privado, sentí una punzada de algo que no quería reconocer. Me quedé en la mesa, revolviendo mi café sin probarlo. No quería escuchar la conversación, pero tampoco podía ignorar el peso de lo que estaba sucediendo. Cuando regresó, tenía una expresión ilegible. «Quiere verme», dijo simplemente. «¿Y qué piensas hacer?» Ethan exhaló lentamente. «No lo sé». Esperé a que dijera algo más, pero no lo hizo. En lugar de eso, recogió su taza y se dirigió a su habitación. El resto del día pasó en un extraño limbo. Ethan estaba distante, perdido en sus pensamientos, y yo traté de darle su espacio. Pero la sensación de inquietud no desaparecía. Cuando finalmente llegó la noche, lo encontré sentado en el sofá, con la mirada fija en la nada. «¿Estás bien?», pregunté en voz baja. Ethan tardó un momento en responder. «No sé qué hacer, Clara. Parte de mí siente que debería verla, cerrar ese capítulo de una vez por todas. Pero otra parte», se interrumpió, sacudiendo la cabeza. «No quiero que esto cambie». «¿Esto?», repetí, con el corazón latiendo con fuerza. Levantó la mirada hacia mí. «Lo que sea que está pasando aquí. Entre nosotros». La confesión quedó suspendida en el aire. No sabía qué decir. Había sentido lo mismo, pero escucharlo en voz alta lo hacía real. Y real significaba complicado. Me senté a su lado. «Ethan, lo que decidas hacer, quiero que sea por ti. No por lo que sientas que debes hacer, sino por lo que realmente quieres». «¿Y si no sé qué quiero?». «Entonces tómate tu tiempo. No hay prisa». Me miró durante un largo momento, y luego, con un suspiro, pasó una mano por su cabello. «Gracias», dijo en voz baja. Después de eso, la tensión pareció disiparse un poco. Hablamos de otras cosas, intentando recuperar la normalidad, pero ambos sabíamos que algo había cambiado. Al día siguiente, Ethan salió temprano. No me dijo a dónde iba, pero lo supe en el momento en que cerró la puerta. Se había ido a verla. Pasé el día en un estado de nerviosismo silencioso. Intenté ocuparme con otras cosas, pero nada lograba distraerme por completo. Cuando finalmente regresó, ya estaba oscureciendo. Se detuvo en la entrada, como si no estuviera seguro de cómo comenzar a hablar. «¿Cómo te fue?», pregunté, tratando de mantener la voz neutral. Ethan dejó escapar un suspiro y pasó una mano por su rostro. «Fue difícil», admitió. «Pero necesario». Esperé a que continuara. Hablamos por horas. Ella quería explicarse, pedirme perdón. Dijo que todavía me quiere, que fue un error. Su voz se quebró levemente. «¿Y qué le dijiste?». Ethan exhaló, y cuando me miró, sus ojos reflejaban algo diferente. Algo más firme. «Que ya no podemos volver atrás». Sentí un nudo en la garganta. Se acercó un paso. Pero eso no es todo. Mientras hablábamos, me di cuenta de algo. Mi respiración se detuvo.
¿Qué cosa? Ethan extendió una mano y tomó la mía. Que quiero seguir adelante. Pero no solo, sino contigo. El mundo pareció detenerse por un instante. Mi mente se llenó de 1000 pensamientos, de todas las razones por las que esto era complicado, por las que tal vez deberíamos ser cautelosos. Pero cuando vi la sinceridad en sus ojos, supe que no podía ignorar lo que sentía. Así que, en lugar de decir algo, simplemente entrelacé mis dedos con los suyos. Ethan sonrió. Y en ese momento, supe que lo que había comenzado como un simple refugio se había convertido en algo mucho más grande. El comienzo de una nueva historia.